A pesar de que en el mundo poco a poco se viene aboliendo la tortura, en Nicaragua todavía quedan lugares que representan este símbolo. El mejor escenario para hablar sobre este tema es el Chipote. Primero se llamó La Loma, hoy se conoce como la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, un lugar históricamente utilizado por los gobiernos de turno para castigar y reprimir a enemigos y antisociales. El Chipote ha existido a lo largo del tiempo y a través de los diferentes gobiernos. La Oficina de Seguridad Nacional era el aparato de represión del Estado somocista, ¿verdad? Y era la instancia que administraba las cárceles del Chipote en los años 70. Que en los años 70 no se llamaba el Chipote, sino que le decían la Loma, ¿verdad? O el búnker, las cárceles del búnker. Para el año 1931, el Palacio Presidencial que construyó el presidente José María Moncada quedó severamente dañado por el terremoto de ese mismo año que destruyó Managua. Posteriormente, debajo del Palacio Presidencial, se construyeron sótanos que luego se convertirían en calabozos, donde se contarían los horrores de las torturas que el general Somoza aplicaría a todos los presos que llevaban a ese macabro lugar. Cuando ustedes van al Chipote se dan cuenta que por la parte de arriba pues se mira todo eso, se ve algo normal, hay oficinas, etcétera. Pero las cárceles de tortura están en la parte subterránea. Lamentablemente nosotros como CPDH no hemos tenido la oportunidad de visitar las cárceles, sin embargo, los testimonios de las personas que han pasado por ahí nos dan cuenta de cuáles son las situaciones. A través del tiempo, la CPDH ha venido recibiendo constantes denuncias de violación a sus derechos humanos. ¿Y cómo son estas violaciones? Bueno, tortura física y tortura psicológica y las mismas condiciones carcelarias de este centro de detención son infrahumanas. Sabemos que son cárceles que tienen más de 85 años. Sabemos que desde la época de la dictadura de Somoza se utilizaban estas cárceles y tenemos los testimonios de las personas, tenemos testimonios a lo largo del tiempo y igualmente sucedió en los 80 y en los gobiernos entre paréntesis demócratas. El artículo 36 de nuestra Constitución Política claramente establece y prohíbe la tortura, ¿verdad? Prohíbe que las personas sean sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y cuando hablamos de esto, no solamente estamos hablando de una acción física, sino también de la tortura psicológica. La primera vez, en 1971, me golpearon sin hacerme víctima de esas torturas técnicas que se describen en la literatura sobre este tema. Los interrogatorios, para lo cual sí le quitaban la capucha a uno bajo unos potentes reflectores, ¿no? Lámparas poderosas de una gran intensidad de luz y de calor, que es para mí otra forma de tortura, ¿no? Y en la segunda ocasión, o sea, en 1976, hubo una cosa muy curiosa, inolvidable para mí, ¿no? Además de golpes y los interrogatorios en esas condiciones, encadenado prácticamente a la pared por medio de las esposas. En una ocasión, debe haber sido en la madrugada, al filo de la medianoche, me llegaron a sacar y me llevaron yo iba encapuchado, yo sentía que era como en los alrededores de la laguna de Tizcapa. En 1984, estando recluido en Tipitapa, en la cárcel modelo de Tipitapa, fuimos trasladados varios prisioneros hacia el Chipote, las cárceles del Chipote, cárceles construidas o reconstruidas. Supuestamente eran cárceles viejas, pero con el gobierno sandinista reconstruyó las cárceles. Una descripción de las cárceles era una bóveda de por lo menos 6 metros de ancho por unos 10 de largo o 8 de largo podría ser. Fueron hechas o reconstruidas, no sé realmente si ya estaban en tiempos del gobierno de Somoza, pero esas que nos metieron nosotros eran paredes
hechas con esas piedras canteras. Para ese entonces, el lugar se llamaba La Loma y era el lugar perfecto para poner en prisión todo aquel revolucionario que provocara inestabilidad en el país. Uno de los que estuvieron en las rejas del Chipote fue el mismo presidente Daniel Ortega, quien recibió torturas de todo tipo en las entrañas de La Loma. Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Pedro Joaquín Chamorro. Por ahí han pasado diferentes personas por diferentes motivos. En los años 70 pues se pensaba de que era solamente para los opositores políticos del régimen somocista. En los años 80 también tuvo esa lógica, pero en los últimos años ya la lógica ya no tiene una lógica claramente establecida o específica. Ahí pasa todo el mundo, siempre y cuando la gente que maneja el poder, los hilos del poder, decida que van a pasar por ahí. Según testigos que vivieron en carne propia el encarcelamiento en el Chipote, aseguran que ahí se cometen abusos como la tortura psicológica y con mayor saña en contra de personas sospechosas de crímenes comunes y políticos. En la Loma de Tizcapa habían tortura, que incluso utilizaban chuzos eléctricos en el tiempo de Somoza. Tenemos algunos testimonios de los años 80 y de los años 90 donde todavía ese tipo de cosas siguen utilizando. En el Chipote las agresiones fueron más que todo psicológicas, ¿verdad? Las agresiones fueron verbales, porque solo te llaman con palabras soeces, ¿verdad? En el interrogatorio, lo último que este comisionado me dijo, ¿verdad? Que me dicen que es de apellido Avellán, pero yo ya miré a este comisionado de apellido Avellán y no es él, es otro comisionado, ¿verdad? El que se encargó de eso. Quiero decir que él me dijo, vos pensás, hijo de la gran tal por cual, que a vos te vamos a hacer un héroe. Jamás vamos a dejar que vos seas un héroe. Primero te morís aquí en el Chipote, pero no vamos a dejar que seas un héroe. Se levantó y se fue, ahí terminó el interrogatorio. En el Chipote comenzaron a preguntarme porque yo era la que más sangraba de la cara. Y nos comenzaron a decir que, ay, mira, iban a dejar 30 años desde que llegamos. Lo único que yo pensaba era en mis hijos, porque cómo iban a sobrevivir. Yo tengo 5 niños. Eso fue horrible. Cada persona, cada policía se lo reían. Y yo le expliqué, porque uno por uno fuimos platicando con ellos y decía, pero ¿qué andan haciendo ahí si eso es mentira? ¿Por qué se dejan engañar por las personas? A mí me amenazaban que si no hacía la verdad no salía a la cárcel. Me dijeron en Managua, en Chipote. Que si yo no hablaba pues la verdad, y que voy a decir verdad, le digo, sí, por la verdad murió Jesucristo, por la verdad pues tenemos que morir, le digo. Yo estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo la mentira. Y así lo llevaron hasta el Chipote. Mire, Dios lo dio mucha fuerza y fortaleza. Lo fortaleció nuestro Señor a nosotros. Porque no los quejamos, no les dijimos nada. Tal vez ellos lo que querían que nosotros lloráramos y le pidiéramos de rodillas a esos perros viejos. Pero ese gusto no se lo dieron ellos con nosotros. Y ahí son mujeres las carceleras. Yo, por ejemplo, los días que estuve preso, yo pasé en boxer solo. La ropa a mí no me la dieron, me sacaban a testiguar a madrugada, hasta incluso cuando me llevaron a una oficina, ahí fue donde me dieron unos zapatos que no eran los míos. Los zapatos me dice, ponete los zapatos, que fue uno que murió, me dice, ahorita, me dice, unos grandes zapatotes. En el Chipote murió un compañero que se llamaba Ramón Ordóñez, de 18 años, de la CTR. Lo dejaron solo y murió por inanición. Pero ahí es triste. Ahí te digo que ahí no te vas a morir por los años, ahí te vas a morir por el sistema donde estás. Sobre las torturas que se viven en el Chipote, las autoridades de la Policía Nacional han rechazado y evitado hablar sobre este tema, que medios de comunicación y organismos de derechos humanos como la CPDH inspeccionen el lugar donde se denuncian constantemente abusos policiales. El miércoles que se dio el diálogo hablaban específicamente los obispos y hacen una sugerencia de cerrar el Chipote. ¿Ustedes han analizado esa recomendación? Porque no solo ellos lo recomiendan, sino también organismos de derechos humanos. Fue un diálogo entre los señores obispos
y el presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional, cuando él está de por medio, la Policía Nacional no emite criterios. Entonces no hay posibilidad, a menos que se lo ordene el presidente. No emitimos criterios. Nosotros no hemos visitado en ningún periodo de gobierno, no hemos podido visitar las cárceles subterráneas del Chipote, ¿verdad? En los años que tiene de existencia. Hemos ido al Chipote en la parte de afuera, en la parte de la oficina, pero nunca nos han permitido hacer una inspección sobre las celdas subterráneas, las cuevas que sirven de celda. Un caso más reciente ocurrió en diciembre de 2014, durante una protesta de campesinos de El Tule en contra del canal interoceánico de Nicaragua. Durante la manifestación, la policía arremetió contra los protestantes y capturó a cerca de 50 de ellos, quienes posteriormente fueron detenidos en el Chipote. Ellos decían, ¿qué querés? Que te maten, decía. Y ya yo solo, con la cabeza agachada, pues, porque ya que lo maten a uno, si es sangre fría, no, es duro, pues. Y yo pensé, ahora sí nos van a matar, porque ellos ya no, de comienzo nos dijeron que ahí íbamos a morir, que nosotros no íbamos a sobrevivir, que nos iban a matar pues por terroristas, porque nosotros quisimos terminar todos los pinos. Desde que me dijeron a mí, y me apalearon esto, y me dicen, vas para el Chipote, yo sinceramente, yo encomendé mi alma a Jesucristo. Yo creí directamente que yo de ahí solo no iba a regresar, ni mi hueso, pensé yo que iba a regresar, que yo iba a morir directamente. En los casos específicos de El Chipote, la CPDH ha señalado que las denuncias del maltrato y la falta de información en las celdas se han multiplicado. Muchas de las denuncias hablan de una celda a la que se le conoce por el nombre de La Chiquita, un espacio tan pequeño donde apenas cabe una persona. Me metieron en La Chiquita, una celda pequeña como de un metro de altura, como la cosa es que te hacen quedar en esa celda chiquita como en una posición bien incómoda, pues, en donde no podés ni levantarte ni bajarte, porque si te bajás, pegan las rodillas con el frente de la chiquita y no te podés levantar tampoco. Ahí me tuvieron como 3 horas. La presión por el cierre del Chipote ha llegado hasta la Iglesia Católica. El 21 de mayo de 2014, los obispos de la Conferencia Episcopal pidieron también el cierre de la cárcel en una carta que entregaron directamente al presidente de la República, Daniel Ortega. La CPDH también ha solicitado este apoyo incondicional a los jerarcas católicos. Ellos han expresado su respaldo total a esta iniciativa. Ya ellos nos han expresado que en la carta del 21 de mayo fue uno de los puntos que se le puso al gobierno para que se clausuren estas cárceles y que van a seguir, ¿verdad?, con esta lucha, con esta iniciativa que hemos iniciado y que la respaldan en su totalidad. De tal manera que nosotros como CPDH nos sentimos contentos porque ellos en alguna medida están siempre dispuestos a respaldar esta iniciativa. Uno que ha alzado la voz a favor del cierre del Chipote ha sido el obispo auxiliar de Managua, quien a través de su cuenta de Twitter señaló: cierre de la vergonzosa cárcel de El Chipote, la verdad sobre la muerte de Francisco Javier Ponce y nunca más torturas en Nicaragua. El caso al que hace alusión Monseñor Báez es el de Francisco Javier Ponce Sanarrucia, quien fue encontrado ahorcado en el techo de una de las celdas de El Chipote. El joven estaba detenido e investigado por vinculaciones a la muerte del oficial del Ejército de Nicaragua, Rafael Delgadillo Mora, ocurrido en Rivas. Para los testigos presenciales de estas cárceles, la muerte de Sanarrucia ocurrió en otras circunstancias. El caso continúa en la impunidad. Ahí salen las personas que dicen ellos que se suicidan y son totalmente infundadas, son mentiras. Ahí no hay opción de que vos te puedas suicidar. Nosotros estuvimos 8 días en El Chipote y sabemos que no hay condiciones para que vos te suicides. Eso es absurdo, ahí nadie se puede matar, ahí no hay de dónde colgarse, es una gran locura, es una gran mentira, es una estupidez, es que ahí no hay de dónde colgarse. Si los barrotes son chiquitos, los de una puerta, el resto de la puerta es no hay hueco, no hay nada donde, si una mano es lo que entra ahí, pero ahí no hay forma de colgarse, que dicen que se colgó el muchacho de aquí de arriba, que yo había escuchado eso.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, preocupada por los abusos constantes de las autoridades policiales nicaragüenses en el histórico centro de detención conocido como El Chipote, se ha planteado desde septiembre de 2013 la ejecución de una campaña para exigir el cierre definitivo del reclusorio. A lo largo de estos años son incontables las denuncias. Solo este año hemos recibido más de 40 denuncias de la gente que estuvo en El Chipote y a lo largo de los años, como te digo, son constantemente. Solo el año pasado se recibieron más de 50 de la gente que estuvo detenida en El Chipote, y en este sentido pues los testimonios que dan las personas son testimonios lamentables. Pero algo importante, que no solo es el hecho de que te torturen físicamente, aquí hay tortura psicológica, y con solo el hecho de estar allí en un cuarto oscuro, que no hay ventilación, eso es una tortura psicológica. De tal manera que nosotros instamos a ustedes, los hombres y mujeres de prensa, que siempre a través de la historia sabemos de la objetividad, de darle a conocer a todos los nicaragüenses el trabajo que vamos a desarrollar, y esperemos que nos apoyen para que las autoridades, los tomadores de decisión, de una vez por todas, clausuren esas cárceles tenebrosas, esas cárceles que solo ha traído luto y dolor al pueblo de Nicaragua. Ahí es donde llevan gente a ser torturada, asesinada y desaparecida. A esta iniciativa tiene el respaldo total de la bancada democrática para que se cierre esa cárcel de una vez por todas, se declare museo. La campaña tiene como objetivo principal promover una conciencia social para exigir el cierre del centro de detención, persuadir a autoridades del Estado a considerar el cierre inmediato como una necesidad para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Esta razón de ser la comparte gran porcentaje de la población. Para mí, yo creo que es mejor que lo cierren, porque es lo más importante, ya eso deberían de cambiarlo, y sería bueno que lo hicieran como un museo, ya, para que los jóvenes se den cuenta y se indaguen cómo fueron los antepasados, lo que pasaron, tortura, y yo creo que eso ya no debería de existir, sería bueno que lo cerraran. Sería bueno, porque pobrecito, ahí lo que sufren son los familiares de los reos, que no miren a sus reos, pues que lleguen a visitarlos, que la gente que viene de los departamentos, que sí, está bien, que lo cierren mejor. Esta iniciativa me parece correcta porque creo que todas las personas tenemos a una mejor calidad de vida, y eso incluye no al maltrato, incluso cuando hay leyes que sí obligan a echar presa a las personas, pero tampoco caer en el nivel de la tortura, porque no es correcto. Así que es una excelente iniciativa, porque creo que así va a poder mejorar el sistema para cuidar a las personas. Incluso si alguien de mayor edad pudiera caer preso, no sería una opción con la tortura. Entonces es una excelente iniciativa para que puedan desaparecer todo eso. Ese centro ha sido uno de los más duros, según dicen. Yo estoy de acuerdo. Bueno, creo que sería lo ideal, pues, ya que todo ser humano tiene derecho a, tanto que esté en prisión por lo que haya cometido, tiene derecho a ver a sus familiares, pues, de que ya que son ellos los que velan por el bienestar de ellos. Entonces, pienso que sería una buena iniciativa de parte de la CPDH, pues, porque así están respetando de alguna manera los derechos de los presos. Quizás a mi edad que tenga, pues no supe cómo era en aquel tiempo, pero según las versiones que hay, que antes era una tortura. Aún dicen que en vez de pedir agua le daban vinagre, y hasta donde tengo entendido, pues uno no es quien para tomar esas torturas. Y fuera bueno, pues, de que ese lugar lo ocupen para otro tipo de cosas, un museo para ir a divertirse, pero no para torturar a la gente, porque nadie es quien para torturar a nadie. Entonces está perfectamente bien, pues, lo que quieren hacer, y esperamos de que sea una ley aprobada, pues. Eso del Chipote no, porque realmente la gente no mira a sus familiares, y allá en la modelo dicen pues que ahí los miran, pues. Yo nunca he llegado a ese extremo. Dicen que en otro tiempo era un símbolo de tortura, torturaban a la gente. Así es, en el tiempo de los Somoza, tengo 60 años, y en el tiempo de los Somoza, eso, bueno, en el tiempo de los Somoza ahí mataban a la gente, psicológicamente y de todas maneras. Pues yo considero que esa es una excelente iniciativa, ¿verdad? Porque la verdad, pues, de que eso dejó
tragos amargos a la población en sí, pues aquí en Nicaragua, y considero pues de que es bueno que es la iniciativa y estoy de acuerdo en eso. Esto es para la CPDH, que siga impulsando buena iniciativa, no al abuso, no a la discriminación, queremos el respeto en nuestra nación, no al abuso, no a la discriminación, queremos el respeto en nuestra nación. Porque ahí es tortura, ahí es morirse. Una persona no aguantará, se muere rápido. Ese es el llamado que le hago. ¿Pensó que cuando ingresaban a esa cárcel ya no iban a regresar? Sí, es que desde el momento que entramos los dijeron, aquí ustedes no salen nunca. Y ahí desde que lo dicen ellos. Y la principal demanda de la población de Nicaragua es el cierre del Chipote por los actos de tortura. Se tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque son cosas que no deben de permanecer en nuestro país. Eso para mí lo tienen que cerrar definitivamente, porque eso es ahí una tortura. Es para torturar a la gente. Mire, yo creo que ellos deberían cerrar voluntariamente esas instalaciones que evocan experiencias tan desagradables para nicaragüenses en 3 épocas distintas: la época somocista, la época de la revolución sandinista y ahora la época del gobierno de Daniel Ortega. Yo creo que este gobierno debería más bien agradecerles a organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que están promoviendo la clausura, el cierre de esas instalaciones, porque de alguna manera pues eso hasta les lavaría la imagen, les lavaría la cara. Ellos podrían decir: estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, contra la tortura, etc. No entiendo realmente, no me parece inteligente esa obcecación en mantener contra viento y marea abiertas esas instalaciones, a menos que la idea sea inspirar temor. El Chipote debe cerrarse. Si no se cierra ahora, en este impulso, se cerrará en el futuro.